Hola amigos, y estamos hoy aquí aprovechando esta visita del profe Vladimir Bautista López, internista, nefrólogo y amigo de nuestra casa de CardioTips Podcast, para aprovechar y continuar con el síndrome cardiorrenal tipo 4. Es muy importante que tengamos en cuenta ese análisis y ese abordaje interdisciplinario y desde las perspectivas de nefrología. Bienvenido, doctor Vladimir, muchísimas gracias por estar acá y el escenario es todo suyo, profe. CardioTips Podcast. Profe, muchas gracias por continuar esta invitación y por continuar esta academia tan importante como es el síndrome cardiorrenal para todo el grupo de trabajo. Felicitaciones por esta academia y por todo esto que estamos haciendo. Información a todos nuestros pacientes y a todos nuestros oyentes que desean revisar estos grandes artículos que hacemos en nuestros podcasts. Bueno, pues muchas gracias, profe, su merced. Es un gran nefrólogo, viene desde Cali, internista de la Universidad San Martín, nefrólogo de la Universidad del Valle, y pues lo tenemos aquí también en tierras boyacenses y sabemos que es docente de la Pontificia Universidad Javeriana en pregrado. Muchas gracias, profe, y quisiéramos entrar en tema entonces ese síndrome cardiorrenal tipo 4. ¿Cuál es, qué es y qué podemos hacer en su interpretación? Bueno, entrando en materia, como hablábamos del tipo 3, el síndrome renocardíaco crónico es el tipo 4. Este se caracteriza básicamente por una afectación cardiovascular que ya está existente en el paciente con enfermedad renal crónica. Entiéndase como enfermedad renal crónica el paciente que ya se encuentra en una terapia de reemplazo renal o en una hemodiálisis, que obviamente nos va a traer como una consecuencia importante, que es el punto de origen de nuestra patología, la hipertrofia del ventrículo a nivel cardíaco. Su remodelamiento y su favorecimiento de estos eventos cardiovasculares son los que nos va a llevar a esas lesiones isquémicas o a los infartos agudos de miocardio, y por ende también nos va a llevar a la enfermedad cerebrovascular, que no podemos dejarla atrás tampoco. Excelente, profe, pero entonces yo quisiera como preguntar aquí, pues yo sé cuál es el porcentaje y demás, pero yo quisiera que dejarlo claro la parte estudiantil. Un paciente en enfermedad renal crónica estadio 5 en una terapia de reemplazo renal, ¿de qué se muere? Básicamente los daños vasculares que se llevan no solamente por la enfermedad sistémica, sino por todo lo que genera estar en una terapia de reemplazo renal, por todas estas transformaciones que tenemos en los pacientes importantes. ¿Cuáles son las más importantes y que son básicas del tratamiento? 1. La anemia. 2. La malnutrición en el paciente con enfermedad renal. 3. La retención de líquidos. Nosotros estamos creados, o nuestro origen dice, de acuerdo a nuestra estatura, de acuerdo a nuestra talla, a nuestro peso, una cantidad de volumen. Es decir, un ejemplo, un paciente de 60 kilos puede manejar alrededor de 5 litros de sangre. Pero si ese paciente no maneja 5 litros, sino maneja 7, 8 litros constantemente, pues su lesión del miocardio va a ser al final el daño que va a ocasionar la muerte del paciente. La hipertrofia del ventrículo, el daño del músculo ventricular, es el que va a ocasionar en últimas la muerte del paciente. Los pacientes en diálisis hacen infartos, y son infartos del ventrículo por esa dilatación, porque ya hay una falla cardíaca ocasionada por lo que estamos hablando al principio, una hipertrofia ventricular, y que en últimas, pues si se rompe el músculo cardíaco, que es el que está haciendo la contractilidad, que es el que trabaja más en las 4 partes de nuestro corazón, pues no tenemos una sobrevivencia. Excelente, profe, porque la muerte de esos pacientes renales es cardiovascular. Accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, falla cardíaca y arritmias, como usted lo menciona, la hipertrofia ventricular y el remodelado, todo lo que tenga que ver, porque resulta que aquí estamos corazón-riñón. Y a nosotros nos daña exactamente lo mismo. La hipertensión nos daña a ambos, la diabetes nos daña a ambos, la hipertensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, dislipidemia, nos termina lesionando ambas partes. Entonces tenemos factores de riesgo comunes, que eso es importante tenerlo en cuenta, y segundo, que ese muerte o ese riesgo cardiovascular, cuando ya tenemos terapias de reemplazo renal, es cardiovascular. Es muy bonito tener en cuenta este punto, y yo quisiera también preguntarle hallazgos específicos o qué opina de, ¿sí?
Pacientes, si yo tengo una falla cardíaca en un paciente con diálisis, ¿qué opina de interpretación de ferritina, saturación de transferrina, cargas de hierro parenteral, suplencias orales, o cómo podemos en ese momento intervenir desde el perfil de hierro en un paciente con falla cardíaca asociada a terapias de reemplazo renal? Bueno, profe, la ferritina es importante. El nivel de ferritina en el paciente que se encuentra en terapia de reemplazo renal, sea por enfermedades sistémicas, sea por enfermedades autoinmunes, pues los niveles tienden a ser elevados. Entonces, cuando ya encontramos unas ferritinas en estos pacientes mayores a 1500, 2000, pues realmente el uso de hierro se contraindica a partir de 700, 800 más o menos los valores de ferritina. No se puede aplicar hierro. El proceso es crónico, ya es un paciente que está inflamado. Pero si ya tenemos niveles de 1500, 2000, pues la inflamación de este paciente va a ser muy grande, no solo para el sistema vascular periférico, sino para todo el sistema vascular, a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel de retinas, a nivel periférico, a nivel cardíaco. Entonces, complicado. Yo quisiera ahí mirar, porque para nosotros desde la perspectiva cardíaca, o sea, falla cardíaca, si yo tengo una ferritina menor de 100, la indicación es carga de hierro carboximaltosa. Si yo tengo entre 100 y 299, debo interpretarlo a la luz de una saturación de transferrina. Si tengo un TSAT menor de 20, yo debo cargar de hierro parenteral a ese paciente con falla. Y si tengo más de 300, ni pensar en hierro asociado a falla. Esos mismos puntos de corte se manejan para la suplencia de hierro en pacientes con enfermedad renal, o cambian cuando yo tengo esa unión de falla más enfermedad renal. Puede cambiar, pero lo mismo, ¿no? El marcador para nosotros en terapia 700, ahí paramos el hierro en ese paciente. Perfecto. ¿Sí? En paciente cardíaco siempre hay que sopesar cómo está el corazón. Y dependiendo de eso tenemos que mirar pues la suplencia. Si es requeriente, no podemos dudarlo. Hay que colocarlo inmediatamente. Perfecto, profe. Yo quisiera también hacer otra pregunta respecto a qué opina. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que en falla cardíaca avanzada, cuando tenemos deterioro de esa función renal y necesitamos algunos fármacos con impacto en falla cardíaca que tienen hipercalemia, estamos usando resinas. Estamos en este momento pensando en un fármaco que se llama Lokelma, que también ha demostrado el bajar ese potasio y permitirnos las terapias a nivel de falla cardíaca. ¿Qué opina de esos intercambios iónicos para poder disminuir el potasio y así poder tener estrategias de falla cardíaca en terapéutica y que lo podamos impactar, pero desde la perspectiva del riñón? O sea, ¿cómo la mira, profesor Vladimir? La parte renal para nosotros, obviamente, y por eso queremos hacer todos estos podcasts, porque nos va a ayudar a integrar esos conceptos. ¿Qué es importante para nosotros? En el paciente renal que no está en terapia de diálisis, que está acercándose al grado 4 o grado 5, el disminuir estos medicamentos que pueden tener alguna retención de potasio nos va a ayudar a la progresión de la enfermedad renal y nos va a llevar más rápido a ese paciente a terapia. Y en ese paciente que está en terapia de diálisis, que empieza a manejar esos trastornos hidroelectrolíticos, y pues obviamente la hipercalemia es el que más maneja, disminuimos dosis y empezamos todos los accesorios que ya hablaste, pero no los suspendemos, porque la muerte del paciente renal cuando se suspenden estos arados UDIECA es en un porcentaje muy alto. Excelente, profe. Entonces ahí yo creo que cada vez tenemos que ir uniéndonos más, manejando un lenguaje común, saber que las comorbilidades que nos afectan a ambos órganos las debemos intervenir. Y que existen en este momento las resinas, que existen elementos que nos pueden ayudar a controlar. La dieta realmente un 5% hará de pronto algo de ayuda, ¿sí? Pero tampoco es, no, suspenda totalmente, señor, esto, que no coma mandarina, coma naranja, baje lenteja. No. Y quiten automáticamente IECA ARA2. No. Eso ya se ha revalorado y ya está hace mucho tiempo en un concepto muy claro. Pilas. Ya tenemos estos accesorios, miremos qué más podemos ayudar para la hipercalemia. Recordemos que el paciente en terapia, pues obviamente se va a ayudar para que estos niveles de potasio sean más bajos, ¿no? Perfecto, profe. Entonces, en resumen, respecto a comorbilidades, metas de tensión arterial, metas de hemoglobina glicada en paciente diabético, metas de hemoglobina.
Metas de hemoglobina muy importante, metas de hierro, porque ya lo diría desde el perfil de falla. Yo puedo tener, y pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 3-4, así sean con FEBI preservada, cerca del 50 al 70% tienen deficiencia de hierro, así la hemoglobina esté normal. Entonces no necesariamente tenemos que esperar a estar anémicos cuando tenemos asociado, correcto, cuando tenemos falla cardíaca y asociado a enfermedad renal, debemos hacer una pesquisa y una búsqueda activa de ese perfil de ferrocinética. Tener metas si tenemos falla cardíaca, ya sea reducida, levemente reducida o preservada, de NT-proBNP, caminata de 6 minutos. Debemos tener metas desde el perfil nutricional, obesidad, sedentarismo, actividad deportiva regular en un paciente ese que está en estadio 3B, 4, con falla cardíaca y FEBI preservada. Hay estrategias que nos pueden ayudar enormemente y sobre todo es la educación de ese paciente. Ahora, si ya tenemos falla cardíaca, desde mi perspectiva, los 4 fantásticos dependiendo de lo que necesite, terapia farmacológica según el tipo de falla cardíaca, y desde el perfil renal, profe, pues obviamente ustedes están muy pendientes siempre de ver creatinina, proteinuria, perfusión renal, daño renal asociado a, por ejemplo, uso de eritropoyetina, todas las estrategias que también podemos hacer. O sea, es un trabajo combinado, creería yo, profe, y tenemos mucho, pero mucho trabajo que hacer, y sobre todo nuestros estudiantes que están allá formándose, ¿para qué? Para que vean esa perspectiva desde el corazón y desde el riñón en el síndrome cardiorrenal tipo 4. Es correcto, doctor. Lo importante, que es lo que luchamos nosotros, no solamente cuando el paciente entra a su terapia de reemplazo renal, sino el que ya está cerca, que llegue en las mejores condiciones. Entonces, los niveles de hemoglobina por debajo de 10.5 para nosotros es malo. Correcto. Y tú lo sabes, claro. para su enfermedad cardíaca, también los daños que va a provocar en la baja oxigenación, porque la hemoglobina va a llevar oxígeno, va a llevar vida. Entonces, para nosotros es primordial su sostenimiento por encima de 10.5, por debajo de 12, para evitar enfermedades cerebrovasculares. Después de 12 en pacientes ya en diálisis, los riesgos cerebrovasculares son altos, por lo tanto no podemos tener unos niveles tan altos de hemoglobina. La nutrición, tener una albúmina por encima de 4, 3.8, 3.9 para estos pacientes en hemodiálisis, aunque se consideran otros valores que 3.4 es lo normal, pero yo pienso que si uno tiene una buena nutrición, tiene defensas, tiene buena inmunidad, tiene buen sistema para defenderlo. La parte de volemia en aquellos pacientes que son anúricos, ya que dependen de ir a una terapia para poder retirar estos líquidos, pues hombre, la hipervolemia va a acabar su corazón. Entonces si no mantiene un volumen adecuado, ese corazón rápido va a hacer su daño más del que ya tenemos. Y obviamente las anormalidades electrolíticas pues son básicas, sobre todo la parte de potasio. Excelente, profe. Yo creo que hemos abordado el tema desde muchas perspectivas. Yo creo que aporta mucho y construye mucho desde la parte académica. Todos los que nos están escuchando en este episodio, continuando nuestro especial de síndrome cardiorrenal, profesor Vladimir, muchas gracias por estar hoy aquí en nuestro CardioTips Podcast. Y no sé si les quisiera mandar un mensaje final terminando este episodio. Como mensaje importante es seguir unidos, seguir trabajando en grupo. Eso es importante. Y en aquellos pacientes ya crónicos que tenemos en diálisis, hagan caso a su nefrólogo, hagan caso cuando se les dice por favor cuídense en los líquidos. Tenemos un defecto grande, voy a entrar a diálisis, me tomo 1 litro de gaseosa, porque voy a entrar a diálisis. Entonces en la diálisis esa maquinita que es prodigiosa nos va a sacar todos los líquidos que tomamos. Eso es un error grande. Entonces para aquellos pacientes que están en terapia renal y que nos escuchan, pilas con esto. Y para nuestros alumnos, nuestros futuros médicos que están en formación, insistir en todas esas recomendaciones que damos. Muchas gracias, profesor Vladimir. Gracias a usted y al grupo. Y recordemos, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.